Estamos en vivo. Muy buenas tardes. Les damos la bienvenida a todas y todos los que hoy nos están acompañando en esta charla online Manga y Anime en la Escuela, tensiones, desafíos y oportunidades. Esta actividad se enmarca dentro de la celebración del mes del libro denominada Abril Libros 1000, leer de 0 a 99 años. Y es una iniciativa organizada por el equipo de lenguaje del Departamento de Didáctica de la Facultad de Educación, la Biblioteca de Humanidades y la Biblioteca Escolar Futuro, todas pertenecientes a la Universidad Católica de Chile. Esta actividad está siendo transmitida en directo por YouTube a través de nuestra cuenta oficial de la Facultad de Educación de la Universidad Católica. En primer lugar, quiero saludar muy especialmente al decano de la Facultad de Educación de la Pontificia Universidad Católica de Chile, señor Alejandro Carrasco. Asimismo, saludamos a otras autoridades de la universidad y de otras instituciones educativas que hoy se encuentran conectadas, académicos y estudiantes. También damos la bienvenida a quienes conformarán nuestro panel de conversación: a Celeste Arredondo, presidenta de la Cooperativa de Narrativa Gráfica Chilena; a Valentina Astudillo, profesora de lenguaje de séptimo y octavo básico del Colegio Chile de San Miguel; a Bruno Pino, creador de la página de Instagram Chile en Viñetas; y a Gabriela Peralta, profesora de lenguaje y comunicación de la Universidad Católica y quien se encargará de moderar este panel. A su vez, agradecemos la participación y colaboración de nuestra intérprete de lengua de señas, Carolina Toreo, que nos acompañará durante toda la actividad. Y por supuesto, saludamos a todas y todos los que hoy se encuentran conectados a través de nuestra plataforma Zoom y del canal de YouTube de la Facultad de Educación. A continuación, y para entregarnos unas palabras de bienvenida, dejo con ustedes al decano de la Facultad de Educación de la Universidad Católica, señor Alejandro Carrasco. Bienvenido, decano. Muy buenas tardes a todos y a todas las que nos ven en esta tarde de miércoles, a todos los que están conectados. Entiendo que no solo en Santiago, en Chile, sino que también en otros lugares de Latinoamérica. Saludar a la organizadora de este evento, a Mónica Bombal, del Departamento de Didáctica, y también especialmente a Gabriela Peralta, que va a moderar esta actividad. Y también saludar a nuestros panelistas, Celeste Redondo, Valentina Astudillo, Bruno Pino. Me gustaría dar unas pequeñas palabras, breves palabras, antes de iniciar como mensaje, y decir que un constante desafío para la formación de lectoras y lectores es escuchar la voz de niños, niñas y jóvenes, y así poder responder a sus intereses y necesidades. Tradicionalmente la escuela tiende a decir qué es lo que se debe leer, y al hacerlo, en ese acto, muchas veces deja fuera las prácticas reales o auténticas de lectura. Ese es el caso de manga y anime. Eso es lo que plantea este encuentro. Estas producciones han estado siempre presentes en nuestra sociedad. Yo la recuerdo, el anime, cuando era niño, en los 80. Y bueno, paradójicamente han sido considerados un género quizás menor. Por eso la idea de este espacio es valorar la voz de lectoras y lectores y relevar las experiencias auténticas de lectura en las que están inmersos nuestros estudiantes. Prepararnos para estar a la altura de sus exigencias, conectar con nuestros estudiantes y su mundo social y cultural, creemos que es educar. Eh, por eso la relevancia de este seminario, de este encuentro. Si estamos preparados, si nos formamos en los intereses de niños y niñas y jóvenes, creemos podremos conectar con nuestros estudiantes. Eh, por eso manga y anime creemos ser una oportunidad valiosa para educar con propósito y conectando con los intereses auténticos de nuestros estudiantes. Esa es la invitación de esta tarde. Agradecemos la presencia de todos los que están conectados y especialmente a todos los que han preparado este seminario, este encuentro, a los organizadores, al equipo de producción. Siempre producir estos eventos, especialmente en los contextos en los que estamos, contextos difíciles de pandemia, de trabajo online, siempre supone una mayor coordinación. Pero
creemos que vale la pena, es valioso y no me cabe ninguna duda que esto conecta con nuestros estudiantes, que hoy más que nunca necesitan del apoyo de los educadores. Muchísimas gracias. Agradecemos al decano Alejandro Carrasco por sus palabras. Antes de continuar con nuestra actividad, quiero mencionarles que los minutos finales del panel de conversación los dejaremos para responder a sus preguntas y comentarios, las que pueden ser formuladas a través del chat de nuestro canal de YouTube de la Facultad de Educación. Hemos titulado este conversatorio con una pregunta que a la vez es una exclamación. ¿Manga y anime en la escuela? ¿Manga y anime en la escuela? En primer lugar, porque sabemos que existe mucho desconocimiento y de la mano un incipiente interés de los profesores y las profesoras por estos géneros literarios. ¿Qué es el manga? ¿Qué es un anime? ¿Qué autores escriben en estos formatos? ¿Qué tienen que genera tanto interés e incluso adicción entre los niños y las niñas y los jóvenes? Sabemos que son manifestaciones culturales de fácil acceso, muy masivas, y que nuestros estudiantes están leyendo asiduamente. Sin embargo, la escuela, en su rol tradicional de decidir qué es lo que se debe leer, ha dejado fuera estas prácticas reales de lectura. Asimismo, vemos que el manga y el anime, producciones que han estado presentes siempre en nuestra sociedad, son tendencia hoy en el mercado y paradójicamente son consideradas un género menor. La idea de abrir este espacio es precisamente ese, valorar la voz de las lectoras y lectores. Por otro lado, vemos la preocupación de muchos profesores que no están logrando incentivar a sus estudiantes a leer la literatura que se aborda en la sala de clases, en los planes lectores, en las lecturas domiciliarias, que creen que no leen hasta que se enteran por sus literacidades vernáculas que estos mismos estudiantes son lectores muy fluidos y comprometidos con mangas y anime. Entonces surge la pregunta, ¿debería entrar el manga y anime en la escuela? ¿En los planes lectores? ¿Cómo? Sabemos que un constante desafío para la formación de lectoras y lectores es escuchar la voz de niños, niñas y jóvenes, y así poder responder de un modo eficaz a sus intereses y necesidades. Y también sabemos que este tema genera tensiones y desconciertos. Por ello, desde el Departamento de Didáctica de la Facultad de Educación, quisimos abrir este primer espacio de conversación y reflexión. Nos interesa que se empiece a hablar sobre este tema, y junto con ello quisimos ofrecer algunas experiencias de docentes que se han atrevido a explorar en estos nuevos géneros literarios que se creen polémicos y tabúes. Invitamos a 3 panelistas que nos contarán sus recorridos, con los aciertos, errores y desafíos desde la mediación y el acompañamiento docente que han vivenciado en sus procesos de transformación y prácticas de lectura. Para comenzar este panel, les compartiremos un video preparado por profesores que nos darán el puntapié inicial para abrir este conversatorio. ¿Anime en la escuela? Al escuchar las primeras 2 palabras, seguramente lo primero que se te viene a la mente es decir que son dibujos animados hechos en Japón, algo infantiles y sin mucho significado, o tal vez solo simple entretención actual.
Pero los más entendidos ya saben que desde siempre el anime ha formado parte de nuestras vidas. Muchas de nuestras madres empatizaron con Candy y la muerte de Anthony. Y seguramente muchos de nuestros padres admiraban a Marco y deseaban que se encontrara con su madre. Y cómo olvidar el boom que fue el anime en los años 90. Que gracias a Etcétera Televisión y algunos canales nacionales pudimos ver obras que, admitámoslo, aún no hemos dejado envejecer. Ya para los años 2000 muchos quedaron con ganas de más, ya que algunas de las obras, al ser canceladas o solo ser una propaganda del mismo manga, hizo que se descubriera varios orígenes de estos mismos, aunque también hay que recordar que en esos tiempos algunos medios satanizaron el manga y el anime, y por eso fue mal visto definirse como otaku. Pero en fin, después de esa época, hubieron animes que al ya no ser tan fantasiosos o estar apegados un poco más a la realidad, hizo que la gente adulta, niños de los 80 y 90, empezaran a ver anime nuevamente. Empezó a tener sus propias familias, lo cual hace que los adolescentes y niños de hoy en día vean el anime de una forma más normalizada. Pero, siendo esto así, ¿cómo responderemos los profesores? Para responder a las diferentes interrogantes que se presentan sobre el anime y el manga, quiero dejar con ustedes a nuestros panelistas invitados: Celeste Arredondo, Valentina Astudillo, Bruno Pino y Gabriela Peralta, quien se encargará de moderar la actividad. Les recordamos a todas y todos los que hoy nos están acompañando que sus preguntas y comentarios las pueden realizar a través del chat del canal de YouTube de la Facultad de Educación. Bienvenida, Gabriela. Muchas gracias, Mónica. Primero que todo, les quiero presentar el día de hoy a Celeste Arredondo. Ella es bibliotecaria documentalista y diplomada en literatura para infancia y adolescencia y juventud de la Universidad de Chile. Es la presidenta, además, de la CNGC, la primera cooperativa de narrativa gráfica de Chile. Del 2011 al 2015 estuvo a cargo del Café Cómics, una cafetería y tienda de cómics para los que no la conocen. Desde el 2016 se dedica a la promoción y extensión de la narrativa gráfica como fomento lector en colegios, realizando asesoría, talleres y charlas sobre cómic nacional e internacional para escolares y también para docentes. Además, es evaluadora en los fondos del libro desde el año 2017 en la línea de creación de narrativa gráfica y evaluadora en la adquisición de biblioteca pública en el 2018 y 2020 en la categoría narrativa gráfica. Ha sido evaluadora también para los CRA y fue jurado en los Premios Nacionales de Literatura del 2019, en la línea de narrativa gráfica que por primera vez se entregaba en esa línea. Hola Celeste, muchas gracias por estar aquí hoy. Hola. Les presento en segundo lugar a Valentina Astudillo. Valentina es profesora de enseñanza media en lengua y literatura y licenciada en lingüística y literatura hispánica de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Es diplomada en literatura infantil y juvenil de la misma universidad y en inclusión en contextos vulnerables de la Universidad Alberto Hurtado. Desde el año 2018 se encuentra trabajando como profesora en séptimo y octavo básico en el establecimiento educacional Colegio Chile en la comuna de San Miguel. Por interés personal se ha dedicado a la lectura y divulgación de mangua en el espacio educativo en el cual se desenvuelve, donde ha implementado su lectura y análisis como herramientas pedagógicas para desarrollar el logro de aprendizajes esperados y una mayor vinculación socioafectiva con los y las estudiantes. Hola Valentina, muchas gracias por estar acá el día de hoy. Y por último les presento a Bruno Pino. Bruno es licenciado en Filosofía y titulado en Pedagogía de la Universidad de Chile. Actualmente se encuentra cursando un magíster en Filosofía en la misma casa de estudios. Sus áreas de investigación van principalmente en el medio ambiente y en la relación entre filosofía y educación. En el 2019 y en el 2020 realizó un curso en Penta UC titulado Shinigamis, Totoro y Aristóteles, éticas no humanas desde el anime y la filosofía. En 2020 crea la página de Instagram Chile en Viñetas, donde hace reseñas de cómics y mangas
principalmente chilenos. Hola, hola a todos y todas. Les voy a dejar primero aquí el día de hoy a Celeste Arredondo para que comience su presentación. Hola Celeste, muchas gracias por estar acá. Muchas gracias. Ahí, presentación. Yo. Ya. Ay. Ahí. Ahí está. Ya, mucho gusto. Yo soy la presidenta de la CNGC y la encargada de Café Cómic. Ahora somos una librería, por si acaso sí que voy a hablar desde mi área, que es como asesorías de venta, de compra de libros principalmente, y de la promoción de los profesionales del área de la narrativa gráfica nacional. ¿Qué es el manga o qué es el cómic? En general, normalmente la gente siempre trata de decir, cuando dice novela gráfica o dice manga o TV o banda de cine, todo es lo mismo. Historieta principalmente se le dice a Latinoamérica, cómics a los países anglosajones de habla inglesa, manga japonés, TVO. TVO es en España, porque en España existe una revista en 1917 que se llamaba TVO. Y como nosotros le decimos al papel higiénico, una marca, ellos le dicen a las historietas TVO por esta primera revista que existió en el mercado español. Van de cine francés, fumetti italiano, cuadriños en Italia, o sea, en Brasil, perdón, y manga a todos los mangas no originarios de Japón. O sea, todo lo que es China y Corea, Vietnam, de todos los países asiáticos se le dice manga. Todo ello es el llamado arte secuencial, arte narrativo equivalente al cine o la literatura, el noveno arte. Bueno, el manga, hoy me quiero disculpar antes si en algún momento llego a decir algún nombre mal de algún autor o algún término en japonés, me disculpan. Manga, al igual que cómics, es un término como que se le dice a la historieta, son como dibujos rápidos, principalmente de humor. Ese era el segmento que estaba dirigido en su momento para niños, una lectura ligera. Y el manga, a diferencia un poco de lo que es la historieta o el cómic, ellos ya tienen clasificaciones, o sea, clasificaciones según su tipo. Ellos tienen el Kodomo, que es el manga para niños, principalmente como de aventura, muy infantil, muy inocente, siempre con un toque de humor. Ahí tengo unos ejemplos que puede ser el Katochi y Yokai Watch. Está el shonen, que es el dirigido a los adolescentes, principalmente hombres, con temática mucho más de grupo, los amigos, deporte, actividad, lucha, pelea. Bueno, el gran shonen de la historia ha sido Dragon Ball, Naruto también, sí han sido como los principales, bueno, y One Piece. Choyo es el dedicado a adolescentes mujeres, una temática más romántica, y podemos ver Sailor Moon, uno de los ejemplos, Sakura es otro ejemplo. Ya el seinen es una temática un poco más adulta con temas como más del ser humano cuando el niño pasa a ser hombre, se puede decir. Hay varias obras en torno al seinen, distintas, es porque está el shonen seinen, el seinen seinen, distintos niveles, pero tipo Attack on Titan no, es un shonen seinen. Y yo sé ya para mujeres jóvenes adultas, y ya hay otras diferencias, otros términos para otras narrativas. Está el yuri, que esos son con temáticas más sexuales, el yaoi, y el clásico que todos los adultos hablan siempre, que es el hentai, que es el manga erótico, y otros más. El otro día me enteré que existe el shonen ai, que son los de adolescentes hombres, donde hay parejas homosexuales, pero la temática principal es como la actividad, o sea, el deporte y otras actividades. Como hay una serie de unos muchachos que son patinadores sobre hielo, no sé cómo se llama, después me lo pueden recordar. Esa es un shonen ai. El manga tiene una regla principalmente de lectura, que es la regla en la T. El manga se lee de atrás para adelante, de izquierda a derecha. A ver, aquí tengo un ejemplo. Normalmente nosotros leemos, ellos leen vendría siendo de izquierda a derecha.
y nosotros leemos la historieta en forma de S, ellos la leen en forma de Z. Ahí hay unos cuadritos donde muestran como el orden de las viñetas. Uno de los principales exponentes, padre o llamado el dios del manga, es Osamu Tezuka, que es un dibujante acomodado del estudio. O sea, él viene de una familia acomodada de médicos. Él estudió medicina, pero después se dedicó al dibujo de manga y en la producción de anime. Él es como el padre del manga en Japón. Ellos siempre dicen que los japoneses tienen un dicho que es ¿por qué los japoneses leen tanto manga? Porque, a diferencia de los occidentales, porque ellos tienen a Osamu Tezuka, que es el llamado dios del manga. Hay algunas obras de él. Él se hizo conocido por Astro Boy, La princesa caballero, Astro Boy, Kimba, El león blanco, que dicen que Disney lo plagió, y gran parte de su obra se basaba mucho porque él admiraba demasiado a Walt Disney y le gustaba mucho la temática del dibujo de Walt Disney, y él un poco adaptó la animación norteamericana a la japonesa con estos ojos grandes. De hecho, él creó los términos shonen, shoujo y otras terminologías para el manga. Él es el padre del cómic japonés. Bueno, da para mucho hablar de él. Esto, como es cortito el tema, para nombrarlo, siempre hay que nombrarlo. Hay algunas sugerencias escolares que he puesto para los que son profes, que no conocen. Gran parte de estas ediciones están disponibles en Chile. En general, yo casi todo lo que ofrezco o lo que sugiero en los colegios son cosas que yo puedo traer o que traen otras librerías y otras editoriales, que están accesibles y que tienen un precio en el cual pueden los estudiantes pagarlo, que eso es muy importante. Ahí hay algunas sugerencias. Las adaptaciones, los clásicos de la literatura en manga, están todos, por si acaso. De hecho, yo los puse unos poquitos, unas ediciones, pero en general todo lo que a uno se le pueda ocurrir, desde el Quijote de la Mancha hasta, Orgullo y Prejuicio, está en formato manga. Hay otros libros para trabajar. Lo entretenido del manga, al igual que la bande dessinée, el cómic francés, que ellos toman temáticas como que son muy fuertes e importantes para los adolescentes, como el suicidio, la amistad, las relaciones de pareja, el abandono de los padres, de una forma delicada, sutil, elegante, y la trabajan muy bien. Eso, y no son adultocentristas, que es algo que yo siempre destaco un poco del cómic francés y del cómic y del manga, que dejan el adultocentrismo de lado. Y eso me encanta. Tipo, El amigo Capricornio, uno de los mangas que más me gusta a mí, y en varios colegios yo los sugiero para trabajarlos con los primeros y segundos medios. Trata sobre el bullying. Es muy entretenido. Atelier Witchcat, que otro que está ahí de sugerencia, es el que ganó el Eisner el año pasado. Es de aventura y magia, muy bonito y recomendable para niños entre 8 y 14. O sea, no tiene edad, en realidad, desde 8 en adelante. Bueno, yo me voy a centrar principalmente en hablar sobre la tendencia en lo que es lo que están consumiendo los jóvenes ahora. Uno de los principales productos que consumen los jóvenes son los mangas shonen, y hay una revista en especial que se llama la Shonen Jump. Aquí tengo un librito que se llama ¿Cómo se hace la Jump? La Shonen Jump es una revista seriada que sale quincenalmente o semanalmente en Japón. Bruno ahí me puede ayudar después con lo que es de la editorial Shueisha, y nació en 1945, pero si no, hasta los años 60 que empezó a hacerse más popular. De ella salieron grandes obras como Mazinger Z, el Cobra, que acá le llamaban el Space Cobra, y Capitán Tsubasa, nosotros lo conocimos como los Supercampeones. Y de ahí en adelante, desde los años 60, la Shonen Jump ha sido como la propulsora de lectura del manga japonés. La Shonen Jump es muy barata, tan barata, más barata que un periódico. Esa es la gracia de la Shonen Jump. Y es de papel de baja calidad, que incluso se deshace con el tiempo, pero después ellos sacan estos tomos recopilatorios donde ahí vienen las aventuras. De hecho, la Shonen Jump, muchos de los cómics son como muy rápidos y muy feos, un poco porque tiene que salir semanalmente.
Ahí voy a ir por esos son los 60, ahí están los 70, Seiya, o sea, de 70 a 80, son los principales mangas. Bueno, ellos fueron los que lanzaron Dragon Ball. Dragon Ball es lejos el shonen más popular del mundo, que sigue vigente. Ahí estamos en los 90, ya Slam Dunk, Kokoro Kenshi, Yu-Gi-Oh! Y One Piece, que es la obra más vendida en el mundo. One Piece tiene 45 millones de copias vendidas alrededor del planeta. Es la obra japonesa más consumida y más comprada en el mundo. Es como un dato que está lejos de muchas otras obras de literatura. Estos son finales de los 90 y entrando en los 2000. Cazador X, Naruto, Bleach y Bakuman. Hay Death Note, algunas sugerencias, se repitió. Y ahí entramos ya a los 2000, la etapa actual. También quería comentar que una de mis experiencias en colegios y en librería es el consumo, a mí, en cierto modo, yo pago las facturas con 4 títulos, que es Jujutsu Kaisen, Kimetsu no Yaiba y My Hero Academia. Eso es lo que se está consumiendo ahora y se está llevando. Hay Dr. Stone, The Promises Neverland, que apareció en Netflix, también ha sido un fenómeno. Todos estos son shonen, aventura, grupo de adolescentes, jóvenes, mucho drama de enamoramiento, drama de los padres. Ellos trabajan, en general el manga toca todas las temáticas de la adolescencia de distintas formas y siempre desde una mirada muy juvenil. Entonces esa es la gracia. ¿Por qué los jóvenes lo consumen? Porque se sienten muy identificados con los personajes. Unas recomendaciones chilenas. En Chile hay varios dibujantes que se dedican al manga. Yo puedo destacar 2 principalmente. Hay una editorial chilena que se llama Wolu, que ellos están sacando manga, que 2 títulos de ellos son Carta Prat y Shagnador. Y el otro que se puedo destacar es Paulina Palacios, de Maestro Gato, y es un fenómeno. A la Paulina Palacios la leen cursos completos. Mi hija tiene 12 ahora, pero ella es fan de la Paulina desde tercero básico, desde los 8. Y el curso completo de ella tiene la colección completa de la Paulina de Maestro Gato. Son 5 libros y todo el curso tiene los 5 libros. A ese nivel de popularidad tiene la Paulina Palacio. Ahí hay algunas sugerencias, recomendaciones nacionales. Está Laika y Yuri Gararín, de la editorial Ariete. Maestro Gato, editorial Visuales, Carta Prat y Chagnador son de la editorial Wolu. Melodía, que este es un manga de terror nacional muy bueno, recomendado para Gaspar Ortega. Yo también lo recomiendo para los segundos medios. Laurel de Oro, que se ganó este año un fondo del libro, así que va a ser edición en tomo. Bicho Raro, de la Carla Díaz, que es la única chilena que trabaja en Dark Horse, a destacar el trabajo de la Carla. Y Armados es un manga que está en formato digital ahora, que es de un chileno que lo postuló a la Shonen Jump. Y por primera vez en la historia ganó un latinoamericano este concurso y se lo va a editar la Shonen Jump. Así que es un gran logro. Felicitaciones, muchachos de Talca. Lo pueden seguir en sus redes sociales. Y él y un surcoreano fueron los seleccionados. Compitió con más de 3.000 participantes. Y uno del jurado era el creador de My Hero Academia. Él estaba, y que él te diga que tu trabajo es destacado y que cumple con todo lo que un shonen se puede desear, es muy bonito. Hay hartos videos en YouTube que uno puede ver sobre el trabajo de él. Y Mecha Selkam Soren, que es de la editorial Cano Cuarto, es el primer tomo del Fabián Torovich. Él ganó un premio Vivi el año pasado por Santiago Desierto. Es el primer cómic chileno que habla de los mechas, los robots, estos gigantes, a los Robotech o Mazinger. Y algunas recomendaciones latinoamericanas, porque siempre me gusta recomendar también latino. Existe este cómic colombiano que se llama Dos Saldo, que ganó el Japan International Manga Award. El Pablo Guerra ha venido varias veces a Chile y siempre cuenta su anécdota, que él está en Japón presentando, está en el premio y se le acerca un japonés y está el intérprete al lado y le dice el final.
¿lo pensaste al comienzo o se te ocurrió después? Y él le dice, lo pensé desde el comienzo, y se va. Y le pregunta a la intérprete, ¿él quién era? Y la intérprete le dice, es el señor Otomo, el autor de Akira. Como el Katsushiro Otomo, se le acercó, le habló y se fue. Dice que de ahí no lo vio más. Entonces siempre cuenta como esa anécdota de su experiencia en Japón. Es una obra muy bonita, disponible acá en Chile. Está disponible en librerías y por internet. El Delirio de Annie, que es otro cómic argentino de la editorial Librea, que es recomendable. Y estos dos yo los recomiendo, yo los conocí en México, en un festival, que este chico, el Raúl Triviño, él se fue a estudiar a Japón. Y tiene este cómic de aventura que se llama Los Pollos Chidos. Y esta revista mexicana de manga y de cómic que se llama Kokoro. También estuve viendo en sus redes sociales, aún está vigente, lo cual se agradece porque yo los conocí hace como 5 o 6 años atrás. Y por último, ahí terminamos. Al final, si quieren hacer consulta, muchas gracias. Esa es la revista de la CNGC, una revista gratuita seriada. Cualquier consulta, ahí están mis correos y la página web del Café Cómic, los correos y la página web de la CNGC. Saliendo. Muchas gracias, Celeste, por tu presentación. Muchas gracias. Solo que me soplaron por interno que el manga que estabas hablando se llama Yuri on Ice, o Yuri sobre hielo. Ahí para les interesados. Gracias, Celeste. Estás muteada. Disculpa. Sí, y ahí está. El Yuri, sí, que es un shonen ai. Eso también uno siempre va aprendiendo de estas nuevas formatos de lectura de los jóvenes. Claro. Muchas gracias, Celeste. Ahora les voy a dejar con Valentina. Muchas gracias. Comparto en un momento. Bueno, muchas gracias por esta oportunidad. Me llamo Valentina Estudillo, soy profesora de enseñanza media y actualmente hago clases en cursos séptimo y octavo básico, Colegio Chile tal como presentaron. Y voy a contar brevemente cómo fue que llegué al manga, al anime, y finalmente cómo ha sido mi desarrollo, mi búsqueda y finalmente el descubrimiento que he llevado en torno a este género para finalmente llegar e implementarlo y vincularme con los estudiantes, las estudiantes con él. Entonces, para comenzar, los inicios, Club de los Tigritos, Etcétera TV, Animax, Cartoon Network, todos los canales que en el boom de los 90 comenzaron a proyectar diferentes tipos de anime. En este caso desde Pokémon, Digimon, Sakura Card Captor, algunos retro que se mantuvieron como Candy Candy o Sailor Moon, Inuyasha, que finalmente los mostraban, uno no sabía que era anime, los veía como caricaturas simplemente entretenidas, diferentes, coloridas, y que nos incitaban a seguir viendo ya que cada capítulo nos iba contando una historia. Posteriormente yo comencé a ver estos animes con mi hermana mayor y con mi hermano mayor, quienes sentaban conmigo a compartir y me iban contando más o menos de qué trataban algunos elementos que yo no entendía. ¿Qué ocurrió y que hoy es el fenómeno que están viviendo nuestros estudiantes, nuestras estudiantes? Que en un momento mis hermanos mayores me dejaron sola. Y yo curiosa de ya no estar satisfecha con las seriales que nos daban en la televisión y enterarme de que los finales que nos mostraba no siempre eran los originales, descubrí que el anime provenía del manga, que era el cómic japonés. Y descubrí que había otra parte de la historia que yo no conocía y una gama mucho más amplia de animes y de mangas. Y ahí llegó la segunda parte que correspondía al autodescubrimiento de los diferentes géneros que incluía el manga y el anime. Y pasé de estar viendo, como les decía, Dragon Ball Z, Los Caballeros del Zodiaco, Sakura Card Captor, a de repente encontrarme leyendo y viendo Evangelion, Elfen Lied, Chobits, Loveless, mangas y viendo animes también de unos géneros que, tal y como mencionaba Celeste en la presentación anterior, no iban alineados, acorde a la clasificación japonesa, a una niña, en este caso de 10, 11 años, que fue más o menos la etapa en la que yo comencé a consumir este tipo de obras. Y me vi viendo a los 10 y 11 años obras de horror, el género ecchi,
seinen, yosei, yuri, yaoi, shonenai y shoujoai. Y la verdad es que no comprendía del todo, no entendía lo que estaba viendo. Me gustaba porque era llamativo, porque me gustaban los personajes, pero ahí fue cuando vino el rol de mediadora de mi hermana mayor, que me dijo, paremos un momento, estás muy acelerada, te estás involucrando en las comunidades, porque finalmente uno llegaba a esto buscando a través de foros, a través de Messenger en esa época, que uno le recomendaban series, y todo también muy por debajo, porque no todo el mundo consumía y no era muy bien visto tampoco en esa época de las tribus urbanas. Y ahí ocurrió que ella me dice, estás viendo géneros que todavía no tienes la madurez para comprender realmente a cabalidad su historia, así que comencemos por otros. Hay otros géneros que a ti te van a gustar y que va a ser más fácil para ti y de ahí tú puedes ir progresando. Y así fue como, con la mediación, que trajo en este caso esta persona que se manejaba ya, empecé a revisar otro tipo de géneros, tanto demográficos como de la obra misma. En este caso, cambié directamente a lo que mencionaba Celeste como los géneros que hoy se consumen mayormente, que son el shonen y el shoujo. Y estos géneros, a su vez, hablando no solamente de aventuras, sino que también de deportes, de recuentos de la vida, que es el slice of life, el school life, sentirme identificada con otro tipo de personajes que están pasando por los mismos cambios y los mismos problemas que yo. Y así es como llego a estos géneros. Como les digo, tengo Full Moon y Kaicho wa Maid-sama y Host Club como géneros shoujo, Naruto clásico con el cual uno se inició al menos ya de forma independiente como shonen, Kuroko no Basket como deporte shonen, ahí el sucesor de lo que fue Slam Dunk en los 90, y la animación de Ghibli como Mi vecino Totoro, y también los sketches cómicos como Azumanga Daioh, posteriormente lo que vendría siendo Lucky Star. Y aquí sí se nota un cambio bastante potente porque yo efectivamente comencé a seguir una línea de lectura en estos géneros y dejé de lado los géneros que antes yo había descubierto por mi cuenta. No implica que no los haya leído, no implica que no me gustaran, pero me di cuenta de que yo me sentía más cómoda con este tipo de historias porque se me facilitaba mucho más la lectura. Y eso que llevó a que yo con el tiempo y a medida que iba pasando la adolescencia hasta hoy en día, fui construyendo mi propia línea de lectura en manga y reconociendo también las ventajas, o más que ventajas, lo que me gustaba y no me gustaba de los otros géneros. Y hoy en día, de estas dos partes que les muestro, desde el descubrimiento hasta la mediación que se hizo, me encuentro hoy con una gama de lectura bastante variada, donde tenemos géneros que van variando desde el género demográfico, porque pese a que el shonen y el shoujo, como se dice, se está dirigido a adolescentes, mi manga favorito viene a ser Kimetsu no Yaiba, estoy totalmente obsesionada con The Promised Neverland, me tengo que poner al día con Shingeki no Kyojin, y al mismo tiempo me encuentro leyendo otro tipo de manga que apunta más a la inclusión como Koe no Kotachi, el BL, también hoy en día como Boys Meet Maria o Here You Are, que es un manga coreano. Tampoco dejar de lado que hoy en día cada vez el manhwa chino está teniendo mucha más incidencia en la lectura de los estudiantes, como en este caso Modao Sushi, una adaptación de una novela ligera, y también un género que ha estado tomando protagonismo sobre todo en este tiempo de cuarentena, que es un género slice of life que pretende mostrarnos historias con personajes cotidianos que simplemente viven el día a día, demostrando que en las cosas más rutinarias podemos encontrar felicidad, tranquilidad e incluso una sanación. Y en ese caso presento la obra Oji-sama Tuneko, o del señor a su gato, donde es la historia de un señor que adopta un gato que creo que nunca iba a ser adoptado y nos enseña cómo empiezan a relacionarse. Asimismo, esta lectura totalmente asiática se ve también complementada y también lo que fue un descubrimiento posterior. Cuando uno iba a las famosas convenciones de anime, a las ferias que se hacían, por ejemplo, en el Centro Cultural Gabriela Mistral, u otros eventos, donde teníamos diferentes ilustradores, especialmente como Paulina Palacios, como la Pía PB, como The Non-Existen, 13G, y una serie de ilustradores chilenos que iban ahí con sus stickers, con sus stands, empezaron a mostrar pequeños bosquejos, pequeños libretos, pequeñas publicaciones, que en esa época, entre el 2005, 2012, más o menos uno tenía que ir personalmente a comprarlas y aportarle al ilustrador, y que hoy en día se ha convertido en el boom del manga chileno, que tal como mencionaba Celeste, nos tiene con Armados, publicado por el premio Tezuka en la Shonen Jump,
y que hoy ya tenemos editoriales que están publicando. En ese caso, sumándome a lo que decía Celeste con respecto a Wolu, tenemos Déjame que te llame, un BL también, en este caso de la Pía PB, también había puesto Melodía de Gabriel Ortega. Tenemos una novela gráfica maravillosa que es Trazos de Fernanda Frick también, y sin contar también, en este caso, el otro plano de Erika Pino, hay Matos de Rowain, y claramente no podemos dejar a Cirila y Abdel, a Maestro Gato de Paulina Palacios. Esa es mi presentación. Muchas gracias. Muchas gracias, Valentina. Les dejo ahora, por último, con Bruno. Muchas gracias, Gabriela, y a todos quienes están viendo. Voy a presentar igual. Mi presentación en particular es, al igual que la de Valentina, un poco más biográfica, por así decirlo, y cómo fui creciendo con el manga y el anime. Al igual que Valentina, que creo que somos de la misma generación, yo y nuestra generación, los que nacimos en los 90, crecimos en los 90 y inicio de los 2000, estábamos expuestos a mucho anime en la televisión abierta, sobre todo Chilevisión, Megavisión, en una época en la cual la gran mayoría no sabía que estaba viendo anime. ¿Por qué? Porque eran simplemente monos animados. Como mucho, un término un poco despectivo, monos chicos. Pero efectivamente estas cuestiones eran lo que en Japón ya estaba ultra masificado como es el anime, y en particular en mi caso fueron estos dos títulos que son muy clásicos, como es Dragon Ball y los Supercampeones. Lo daban justo a la hora en la que uno llegaba del colegio, entonces era ideal para pasar la tarde antes de ponerse a estudiar. Ahora, igual yo creo que es representativo que estos sean los animes con los que crecí, primero porque soy hombre, y era una cuestión muy heteronormada, muy propio de los 90, en la cual, bueno, ¿qué más varonil que ver peleas y fútbol? En ese sentido también tenía compañeras que veían Sakura, que veían Sailor Moon, pero siempre estaba ese como resquemor de, no, esto es para mujeres, esto es para hombres. Cosa que, por cierto, le debemos mucho al anime en ir destruyendo eso, probablemente mucho más de lo que creemos. Hay personas que han estudiado este tema, por ejemplo, como Sailor Moon en particular, empieza a romper los estereotipos de género y a dejar un poco de lado ese tipo de divisiones. Ahora, quienes crecimos, insisto, en los 90, inicio de los 2000, igual había un pequeño estigma con la famosa palabra de los otakus. Otakus casi como una ofensa. Eso hizo que yo me alejara mucho de este tipo de animación y que recién la viniera a retomar ya en grande, mayor de edad, como a los 20 años, que yo llamo mi reencuentro con el anime y desde donde ya nunca más pude separarme, en particular con Inuyasha, mi caso personal, debido a que a mi pareja le gustaba mucho y me hizo verlo, y ahí ya se me abrió el mundo y empecé a ver que esto no eran solo monos animados, sino que era algo más. En esa misma línea estaba, por ejemplo, Hunter x Hunter, que son series ambas muy largas, que casi que es un compromiso verlas, porque hay que dedicar mucho tiempo, pero uno se va poco a poco enamorando de esto, como hay muchas más. Death Note, que es un clásico, qué sé yo, Escuela de Detective, etc. Entonces ahí iba cada vez conociendo más, hasta que conocí a Ghibli, y eso ya yo diría que, exagerando un poco, me cambió la vida. En realidad Estudio Ghibli, que es este estudio fundado por Miyazaki, que mostraba cosas mucho más profundas, pero al mismo tiempo dedicadas a niños y niñas. ¿Por qué? Porque en Japón, a las 7 de la tarde, en cine en su casa, por así decirlo, dan películas de Ghibli. Cuestión que acá vemos en todas las edades y que efectivamente van curtiendo a las personas de cierta forma. En ese sentido, yo creo que el anime nos fue forjando a nosotros, consciente o inconscientemente, e incluso dándonos ciertos valores que, mi teoría personal es que derivaron posteriormente al estallido social, ya que eran valores que pasaban un poco colados, como no estaban expuestos explícitamente, sino que sorteaban toda censura porque eran valores de colaboración, de un poco ir contra los grandes opresores, y así irse desarrollando. Ahora, ¿qué pasa? Que el anime, al igual que Valentina comentaba, derivaba del manga, cuestión que muchos no sabíamos al principio, y resultó ser que habían muchos animes que terminaban de la noche a la mañana, y uno prendía televisión y empezaban de nuevo. Y uno no entendía que esperaba, no sé, un año a volver al mismo punto, y empezaban otra vez de nuevo. Clásico ejemplo de Supercampeones. Y esto era muy frustrante, pero cuando uno descubre que existe el manga, puede desligarse del anime y seguir por su cuenta la historia,
como es el caso del manga, efectivamente, que va más allá, o incluso en la actualidad, Kimetsu no Yaiba lleva unos pocos tomos del manga transformado al anime. Entonces, necesariamente uno, cuando le gusta esto, va a derivar en el manga, por lo mismo en la lectura, y ahí sigue desarrollando y cultivando estos intereses o afanes. En este caso, bueno, acá hay Anohana, que son animes muy tristes, Ghost in the Shell, que sirve mucho para hablar de temas como inteligencia artificial, Hunter x Hunter, ya lo mencionaba, Kimetsu no Yaiba, que es probablemente el anime del momento junto con Shingeki no Kyojin, y de fondo aparece Orange, que es una historia que es muy buena para abordar el suicidio y también es muy linda y desgarradora. Ahora, mi interés personal con el manga y el anime fue escalando un poco más allá, en el sentido que no me bastaba solo con ver anime, leer manga, sino que me empecé a interesar como fenómeno cultural. En ese sentido, ya que, bueno, yo estudié filosofía y sigo estudiando filosofía, fui conociendo cierta literatura al respecto. Aquí hay algunos breves ejemplos, un libro de un español que es sobre Evangelion, que va haciendo un análisis en conjunto con la serie. El caso del libro de Vanni Papalini, que es un estudio sociocultural sobre el anime. Neo Tokyo, de un chileno, Vladimir Barnechea, que salió hace poco, que también es como la historia del anime en la cultura chilena, ese es su nombre al menos, se involucra con las redes sociales. Otro libro es Otaku, de Jacqueline Herrera, también chilena, que en el fondo va estudiando justamente de qué forma el anime nos fue nutriendo, nos fue esculpiendo nuestra personalidad incluso con el tiempo, y siempre, insisto, como chilenos. En ese caso además aborda el tema de los otakus, que creo que es súper importante porque no hay que olvidar que en un principio quienes veían manga anime eran un grupo, una tribu urbana, decía Valentina, que uno incluso lo podía localizar geográficamente, en el caso de Santiago, en el Portal Lyon, afuera del Eurocentro, y eso probablemente también causaba cierto resquemor hacia esos grupos que por suerte se ha ido dejando de lado. Y bueno, hay otro ejemplo acá que vamos a buscar, que es también de un chileno, que es un estudio sobre Dragon Ball en Chile, y cómo llegó el tema de acceder a DVDs ante la escasez que nos ofrecía la televisión abierta. Y en ese sentido, obviamente, la llegada del Internet, la masificación del Internet fue fundamental, primero porque los mangas, originalmente, ya lo decía Celeste, son muy baratos en Japón, pero a Chile llegan más caros, y si consideramos que para ver una serie entera hay que comprarse 30 tomos, es difícil. Entonces el Internet ayudó a expandir a los otakus, y muchos probablemente que leen y ven anime o manga, no son otakus, solo les gusta. Y en ese sentido, los estudiantes, bueno, sobre todo las personas más jóvenes, son grandes consumidores hacen mucho esto de maratonear, se leen una serie en una semana, etc. En un momento decidí crear, como mencionaba al principio de la presentación, una página de Instagram para recomendar cómics chilenos, cómics y mangas, que es Chile en Viñetas, que me permitió a su vez leer mucho más por mi parte, y darme cuenta que en realidad el manga chileno es casi una corriente en sí misma. Como ya mencionaban también, está el caso de Wolu, Visuales, que también publica un poco de manga. Y en este contexto realicé hace este año un taller llamado Filosofía y Anime, que fue simplemente con gente que estaba interesada para abordar el anime desde una mirada filosófica. Eso fue escalando, e incluso ahora tenemos un grupo que somos casi todos mayores de edad, pero donde cada persona se hace cargo de un anime y lo aborda desde su campo de estudio. Hay una doctora en química, hay un músico que aborda desde la otra música, obviamente, hay educadores de párvulo, bueno, desde la filosofía, obviamente, y esto permite en el fondo hacer algo más con el anime que solo quedarse en verlo, disfrutarlo y pasar al siguiente anime, sino que es detenerse, pausarse para poder, bueno, ver en qué sirve esto, como dice el título un poco, cuál es la potencialidad del anime. No solo en un contexto educativo escolar, sino que también para la vida misma. Y a propósito de Chile en Viñetas, manga chileno, al igual que las otras exponentes, acá traigo algunos ejemplos. Bueno, Melodía se repetía realmente, es un anime. Está el caso de Cajamargo, Carta Prat, Our Story Begins With, títulos de Wolu. El caso de Carta Prat me quería tener un poco, ya que actualmente se está desarrollando un anime de Carta Prat. Logró recaudar los suficientes fondos para hacer un tráiler, y está en desarrollo, que sería básicamente el primer anime chileno propiamente tal. Y está nuevamente Paulina PC con Maestro Gato y Daniela Tirs con Alegría y Sofía, que son los éxitos de ventas en la actualidad, y que más allá de que sean dedicados a adolescentes, niños, niñas, más que nada, también trasciende eso.
Y en ese sentido, el manga chileno, si bien muchas veces los autores comentan que tienen que combatir contra, es imposible que sea manga porque es chileno y el manga es japonés, son discusiones que en realidad pueden ser un poco futiles, porque el punto es que es el sentido de dibujo, claro, la orientación es la occidental, pero igualmente sigue siendo manga por cómo va narrando. Y eso es lo importante, sobre todo, insisto, por el estilo de dibujo. Y en ese sentido hay mucho manga chileno, hay muchos cómics también, obviamente, pero cada vez va creciendo más, van habiendo más exponentes de este género, y algo que va en crecimiento y que vale la pena detenerse e investigar un poco más. Gracias. Muchas gracias, Bruno, por la presentación. Aprovechamos de agradecer también a Celeste, Valentina, por lo que acaban de compartir con todos y todas. Y quisiéramos dar espacio para las preguntas del público, pero primero hemos recogido una inquietud global que está dando vuelta en el chat, y es una inquietud que se relaciona con la docencia. Y esta pregunta principalmente quisiéramos pedirle a Valentina y Bruno también, si ustedes pudieran aportarnos con su conocimiento y también su pensamiento, que hablar de manga en la escuela es algo complejo. Los profesores y las profesoras muchas veces se incomodan por los prejuicios asociados al género y lo que ustedes ya muy bien nos han narrado el día de hoy. Y queremos saber, en su opinión, si les parece realmente educativa la lectura de mangas en la escuela, principalmente pensando en que leer mangas podría permitirnos a las profesoras y profesores hablar de ciertas temáticas que son tabú en nuestra sociedad y que suelen ser muy complejas para los adolescentes. Entonces, Valentina y Bruno, si pudiesen darnos sus ideas al respecto, yo creo que hay muchos profes y muchos profesores que estarían contentísimos con su respuesta. Sí, gracias, Valentina. Sí, yo creo que en ese sentido, tanto anime como manga tienen un tremendo potencial, ya que es justamente lo que están leyendo los estudiantes. Si uno escarba un poco, si es que no lo saben ya, se van a dar cuenta que de partida probablemente conocen mucho más, incluso que el profesor otaku, entre comillas, que es como el profesor que le gustan estas cosas, no conoce nada de anime ni manga en comparación a la cantidad de cosas que conocen nuestros estudiantes. Pero su potencial va no solo en las temáticas, porque lo mencionaron un poco, pero hay de todo. O sea, en el fondo yo creo que desde la filosofía, que es mi campo, se puede abordar el anime por excelencia filosófico de Evangelion, pero también se puede hacer con Hunter x Hunter, con Kimetsu no Yaiba, con Shingeki no Kyojin. En el fondo, el tema es cómo se va abordando. Para otras asignaturas como biología está Cells at Work, también está Dr. Stone de la ciencia. En el fondo la cuestión es abordar los animes desde un enfoque filosófico, biológico, físico, matemático, etc. Porque la idea tampoco es que sea educativo per se. Porque si fuera educativo per se, probablemente a los estudiantes no les interesaría. Porque todo tiene que ser educativo y eso va cansando. Yo personalmente hice un curso en Pentause que era sobre filosofía y anime. Derechamente, un curso que, bueno, personalmente creo que fue un éxito, hubo hartos inscritos, y que justamente permitía hacer esto, y ese era siempre el punto de partida, es la filosofía no está en los libros, no está en el anime, sino que está en nosotros. Entonces abordemos esto filosóficamente, y ahí cualquier cosa se puede abordar. Hay unas más explícitas que otras, pero en el fondo uno puede hacer lo que quiera con eso, si es que uno da esa mirada en particular. Muchas gracias, Bruno. Solo brevemente, que el chat sigue interactuando con nosotros y nos piden también que además, si pudiesen darnos alguna recomendación didáctica. Y aquí vale, tal vez te va a tocar a ti hacerte cargo también de esto, algunas orientaciones para poder trabajar, tal vez alguna actividad o alguna experiencia que tú misma como profesora hayas vivido en la escuela, que pudieses compartir hoy para motivar a todas las profesoras que nos están viendo hoy. Muchas gracias, Gaby. Voy a responder las dos preguntas juntas dentro de lo posible. Quiero partir de algo muy importante que dijo Bruno, y es en relación a que, primero que todo, los profesores y las profesoras tenemos que estar preparados para asumir que los estudiantes, las estudiantes saben mucho más que nosotros de manga y anime, y que siempre va a salir un título nuevo, y que siempre, si se dan cuenta que nosotros tenemos la apertura,
que se dan cuenta que nosotros conocemos el género, nos van a preguntar si es que lo hemos leído o no lo hemos leído. ¿De acuerdo? Y en ese sentido, el primer paso siempre, siempre, ante todo, es validar esa lectura. Es validarle, conozcamos o no el título, conozcamos o no el manga y el anime, validar que la práctica que está haciendo, que está motivando al estudiante, a la estudiante, la podemos incluir dentro de la sala de clases. Y aquí quiero partir con una anécdota que me pasó, de hecho, esta semana, el día lunes, en un curso, en el que estábamos viendo ciencia ficción. Y por algún motivo terminamos hablando sobre cómo la ciencia ficción se podía combinar con el terror, y estábamos hablando de Alien, Depredador, y terminamos hablando de Lovecraft. Y de repente un estudiante levanta la mano y me dice, y profesora, ¿podríamos comparar a Lovecraft con Junji Ito? Que Junji Ito es un mangaka que se dedica al terror y también tiene algunas obras de terror cósmico. Y empezó a hablar sobre Uzumaki, sobre este de los espirales, que le causaba mucha inquietud. Y en ese momento no se da cuenta de que se abrió la puerta, la estudiante intervino, habló de una lectura que hizo, y una lectura que, siendo honesta, si entramos dentro de los géneros demográficos, esta estudiante no debió haber realizado. Pero ahí la opción era dejar que ella interviniera, que hablara sobre su lectura, sobre su experiencia, sobre cómo lo estaba vinculando con ese objetivo de clase, con ese aprendizaje, o decirle como, ¿por qué estás leyendo eso? Si eso no corresponde a tu edad. Entonces, partía de esa premisa de que ya lo leyeron. Y nosotros, después de saber que ya lo leyeron, tomarlo, mediarlo y generar un análisis reflexivo en torno a él. En ese caso, otra experiencia, por ejemplo, pedagógica que puedo mencionar es que con los séptimos básicos, con mis colegas, estábamos haciendo críticas literarias y les dimos la libertad de que ellos y ellas escogieran una obra de su gusto que haya leído completamente. Y muchos estudiantes preguntaron si lo podían hacer de manga, si lo podían hacer de anime. Dijimos, manga porque ese es el escrito. Y no encontré con estudiantes que habían hecho críticas literarias de manhwas como BJ Alex, Killing Stalking, Shingeki no Kyojin, y que para séptimo básico tiene contenido explícito. Y reitero, ¿qué voy a hacer ahí como docente? Le digo a mi estudiante que no puede hacer la crítica literaria o que su trabajo no ha logrado el objetivo porque presentó una obra que no iba acorde a su edad y que yo sé, manejo, que tiene contenido que todavía tal vez no tenga la madurez para comprender del todo, o me fijo en cómo esta estudiante logró completar ese objetivo presentando una opinión sustentada con citas textuales, porque finalmente lo abordó de una obra que le causaba motivación lectora. Entonces, en ese sentido, creo, y aquí sí mi intención de decir que el manga es igual a otros géneros, creo que el manga se tiene que abordar con la misma naturalidad con la cual un profesor abordaría un libro, una noticia, un cuento, un microcuento, pero claramente haciendo una mediación anteriormente. Tal como nos mostraba Celeste, hay una forma de leer manga que es distinta al cómic americano. No solamente nos tenemos que fijar en los planos, nos tenemos que fijar en las onomatopeyas, en los matices de las diferentes tonalidades, porque eso también indica ciertas emociones dentro de los personajes. Cuando ya le hayamos enseñado al estudiante a leer el manga, entramos a la descripción de su fenómeno. ¿Por qué decirle a los chiquillos, a las chiquillas, que tal vez no estén listos para leer un yaoi, un yuri, pero sí a la apertura de que lean un shonenai o un shoujoai, que nos muestra una relación entre adolescentes, una relación homosexual, pero que habla desde el autoconocimiento, desde el descubrimiento, desde la aceptación? Porque muchos de estos géneros que tú misma querías mencionar, que son tabúes, muestran en la misma obra, y aquí Bruno lo decía, muestra en la misma obra la otra cara, cómo la sociedad cierra las puertas, cómo la sociedad los juzga, cómo muchas veces, y acá hago referencia, por ejemplo, al manga de Given, que hoy también ha sido un furor dentro del BL, cómo finalmente la presión y la depresión de los personajes los lleva finalmente al suicidio, y que viene a ser una de las problemáticas centrales de la obra. Entonces, dejar de poner prejuicios antes de dar la apertura, y cuando nosotros dejemos de lado estos prejuicios, los estudiantes solo se van a dar cuenta que van a poder abordar estos temas en la clase, y se van a acercar al profesor y a la profesora, y ahí se van a abrir las puertas finalmente. Y esto solamente pensándolo dentro de lo que es la didáctica en sí del lenguaje, porque como mencionaba, se puede abordar también en otras áreas, en otras ciencias.
Entonces, todos los objetivos de aprendizaje que hoy se nos presentan en el currículum se pueden abordar desde manga. Voy a meterme en séptimo. Mitología, figura del héroe, Kimetsu no Yaiba, Shingeki no Kyojin, Hunter x Hunter, Sailor Moon, son temas buenísimos para abordar la figura del héroe y la heroína dentro de la historia literaria, los diferentes tipos de héroes. Y ellos los reconocen, y si no pueden leerse el manga, pueden verse el anime, que eso los va a motivar también. Así, tarea para la casa, véanse el capítulo 1 de Boku no Hero, y analicen las diferentes motivaciones de los personajes. ¿Por qué Midoriya quiere ser héroe? ¿Por qué Uraraka quiere ser heroína? ¿Cuál es el problema de Bakugou en un inicio que parece ser el villano, pero es el antihéroe y divaga en estas líneas? Entonces, quizás me estoy un poco en las ramas, pero tiene tantas oportunidades esto, y eso que ni siquiera nos hemos detenido a pensar en las oportunidades dentro de la inclusión escolar, de abordar temas como identidad de género, orientación sexual, inclusión a nivel de diferentes necesidades educativas especiales o necesidades físicas especiales, como Koe no Kotachi, o incluso el año pasado se estrenó un anime nuevo llamado Breakers, que habla de los paratletas, siguiendo la línea que hizo Takehiko Inoue, creador de Slam Dunk, con su manga real, donde el protagonista tenía que volver a rehacer su vida, pero esta vez jugando básquetbol nuevamente en silla de ruedas. Las puertas son múltiples. Solamente tenemos que atrevernos finalmente a hacer esto. Muchas gracias, Vale. Yo ya me atreví, ya estoy ahí totalmente convencida. Muchas gracias. Y quisiera también recoger lo que está sucediendo en el chat y colgándome de lo que nos contaba Valentina, que al parecer ya tenemos la motivación, ¿cierto? Ya tenemos a las profes motivadas con querer incorporar estas lecturas en todas las salas de clase, pero tal vez podríamos tener un poco de resistencia respecto a cómo acceder a esta literatura. ¿Está disponible en la web? ¿Cómo llegamos ahí? Y para responder esta pregunta, quisiéramos tal vez pedirle algunos consejos a Celeste y Bruno, Valentino, no sé si alguno de ustedes quisiera también aportar, pero que pudieran contarnos cómo llegamos, cómo accedemos, biblioteca digital, en alguna página web, por supuesto que librerías, pero considerando el contexto en el que estamos. Si pudiesen orientarnos ahí y de paso darnos alguna otra sugerencia. Gracias, Celeste. Mucho gusto. Sí, hoy aquí está Given, el que recomendó Valentina, muy bello. Mira, hay que agradecer un poco la pandemia porque aceleró cosas que estaban muy lentas. Y una de esas es la digitalización y la venta online. Generalmente casi todo lo que las chicas recomendamos, lo que hablamos, lo que mostró Bruno como Valentina, está disponible en los catálogos nacionales, tanto en librerías especializadas, como Chazam, La Crazy, Superlector, Café Comics, que es mi tienda, y otras. La venta a todo Chile, hay reparto a todo Chile, pero está todo en digital. También, al igual que el cómics, el manga es de una generación nueva, o sea, de los millennials en adelante. Entonces, ellos ya leen todo en digital, todo sale, está traducido, el anime sale en Japón, hay gente que ya lo traduce el mismo día, y hay plataformas para ver anime, como Crunchyroll, que es un Netflix de solo anime. Y ahí hay un anime surcoreano que la rompe, ¿cómo se llama? God of High School. Garou High School. Sí, tengo aquí mi marido está al lado y él se ve todos los animes de Crunchyroll. Así que siempre él me recomienda, de hecho él me dijo, tráete Jujutsu Kaisen, porque es lo que la está rompiendo en Crunchyroll, todo el mundo está viendo Jujutsu Kaisen, y me traje Jujutsu Kaisen para probar, en una semana vendí todo. Entonces la gente quiere el material, quiere el libro, quiere el objeto, no sé, pues ahora hay muchas series, lo entretenido también del anime y del manga en general, que lo veo en mi hija y lo veo en otros niños que me hablan en colegio, es que ellos lo releen y releen y lo ven 1, 2, 3. Hay gente que se ha visto temporadas de Shingeki no Kyojin, de Kimetsu no Yaiba 4, 5 veces, las vuelven a ver, se releen el cómic, o sea, se releen el manga. Entonces,
algo que la literatura en general, especialmente la de colegios, como uno lee el libro por obligación, castigado, casi como castigo, lees una vez y lo dejaste. Y no lo volví a retomar hasta quizás seas adulto y te diste cuenta que lo leíste de niño y que ahora quieres darle otra lectura, lo vuelves a leer. Yo veo a mi hija leyendo El Maestro Gato todo el tiempo, nunca dejas de leerlo, y lo lee hace 4 años atrás. O sea, nunca dejas de leer un libro que él sigue leyendo durante 4 años. Es en cierto modo bien como esperanzador de los niños. Y eso, en general hay muchas plataformas de lectura, ahora está todo en línea, la biblioteca digital de la Biblioteca Nacional tiene cada vez más en su catálogo algunos cómics y manga, he estado viendo, y lo otro que las editoriales, las grandes editoriales como Random House o Planeta, Océano, están trayendo mucho material, lo cual se agradece harto, porque es un minuto en el cual costaba importar, todavía hay que importarlo, desde España, Argentina y México. Y ahora Panini abrió su oficina acá en Chile, así que también está trayendo manga de edición mexicana. De hecho, Panini México tiene My Hero Academia, que es la licencia, y este es el camino del héroe, eso es lo que decía Valentina también. Todos los jóvenes y los niños leen ahora My Hero Academia. Eso, no sé si Valentina o Bruno quieren quieren comentar también. ¿Gaby? Ahí está. Ahí está. Sí, ahí está Bruno. Bruno. Sí, yo creo que esa pregunta en verdad es parte de la estigmatización del manga, porque de la misma forma en la cual se consiguen libros, que no sé, hay liceos con 5 cursos por nivel, 40 estudiantes, cada curso son 200, claramente en la biblioteca no hay 200 copias. ¿Cómo se resuelve eso? Bueno, de distintas formas, buscando en bibliotecas digitales, no hay que avalar la piratería, pero en el fondo con internet hay acceso a todo actualmente, y se accede de igual forma, como que el acceso, no sé por qué sería un problema en el manga y no en la literatura clásica. Sobre todo porque, claro, a veces son siempre los mismos libros, pero cada vez profesores, profesoras van variando las lecturas, en ocasiones tienen que elegir los propios estudiantes, y así uno igual se lo consigue. En el fondo, no sé si es una pregunta que sea como para calentarse tanto la cabeza en realidad. Y respecto a que, otra cuestión también que sería mucho a cómo abordarlo, bueno, evidentemente en la actualidad las universidades no se hacen cargo de esto, no sé si deberían hacerlo o no, pero no lo hacen. Pero en el fondo, insisto, no es tan distinto, creo yo al menos, de otros tipos de herramientas. Ejemplo concreto, veamos un anime en conjunto, un capítulo, y lo analizamos. Es como, ¿qué es lo que se hace con muchos dispositivos que se usan en las clases? Como que, insisto, no lo considero tan descabellado. Obviamente incorpora otros elementos, que es la sonoridad, la estética, que más que dificultarlo, potencian mayormente el posible análisis. Entonces yo creo que hay hartas opciones y que probablemente faltan a lo mejor cursos electivos, porque tampoco creo que sea bueno que sea una obligación verlo, porque cuando las cosas se vuelven obligaciones suelen fallar, pero hay formas y hay ejemplos concretos, insisto, análisis de los mangas, de los capítulos, y ahí, bueno, si uno quiere verlo por temática, desde la disciplina, cómo en el fondo lo que hemos visto todo este tiempo se relaciona con el anime que estamos viendo, el manga que estamos leyendo. Sobre todo ahora que estamos casi todos con teletrabajo, probablemente todos en realidad ahora que estamos la gran mayoría en cuarentena, basta con compartir pantalla, cuando es algo específico. No sé si Valentina querrá complementar. Muchas gracias. Efectivamente, complementando lo mismo que decía Celeste y Bruno, también sin hacer el llamado a la piratería, porque siempre es bueno apoyar a los autores, y más cuando editoriales están cada vez ampliando más su catálogo. Realmente el acceso a los mangas es bastante, creo, no sé si decir sencillo, pero es bastante directo. Por eso también los y las estudiantes lo consumen mucho. Aquí voy a poner un ejemplo muy concreto, y es precisamente que en el colegio donde yo trabajo, con el departamento de lenguaje, se ha mostrado ya mucha iniciativa de incluir el manga.
Mis colegas están muy motivadas con ya poder utilizarlo, como decía bien Bruno, como una herramienta de análisis, de lectura en la sala de clases. Y ahí la pregunta realmente fue directa. ¿Qué manga podemos utilizar para este nivel? Se busca el manga, se comparte, se utiliza como material didáctico, se especifica que va a ser material didáctico y se implementa. Es así de directo. Por eso lo que dice Bruno es muy cierto. Se trabaja como cualquier otro tipo de herramienta. Eso era lo que quería decir. Gracias, Valentina. Y justamente tratándolo con normalidad, que lo es, podría democratizarse también y abrirse las escuelas sin tanto miedo y prejuicio. Así que muchas gracias por esta ronda. Quisiera también recoger lo que sucede en el chat. Surgió hasta la idea de hacer un club de lectura de manga, con eso cuento todo. Y quisiéramos saber, en su opinión, Bruno, Celeste y Valentina, si pudiésemos, ya también para ir cerrando, si pudiesen dejarnos el día de hoy con un título de una obra que ustedes creen que pudiésemos esta semana leer y ya desde mayo comenzar a implementarla en nuestras lecturas complementarias en la escuela, por ejemplo. ¿Qué título nos recomendarían? Y si nos pudiesen también orientar por qué este título. Y esta pregunta pensando en que muchas veces también se piensa que la lectura de manga es algo superficial, de consumo, muchas veces vacío incluso, sin sentido, o que las temáticas, si bien abordan o podrían abordar temas de interés, no lo hacen con profundidad. Entonces también respondiendo a eso, quisiera pedirles, ya también para ir cerrando, si pudiesen darnos un título y por qué este título debiésemos llevarlo mañana a la escuela, y de esta forma también tal vez concretar incluso el club de lectura. No sé si Celeste, Bruno, Valentina, ahí está la Celeste. Parto yo. Yo no me puedo quedar con solo una recomendación, que voy a hacer más de una. Mira, toda la obra de Jiro Taniguchi la recomiendo, pero en especial Los Guardianes del Louvre, que es una novela gráfica que se la encargó el Louvre a Jiro Taniguchi justo antes de su muerte, o sea, como el último periodo antes de su muerte, y está dentro del catálogo de obras del museo. El museo tiene una sección de cómics donde tiene grandes exponentes de Francia, Bélgica, Serbia y otros países que son todos secos, y el único asiático es Jiro Taniguchi. Los Guardianes del Louvre habla de la muerte, lo onírico, la fantasía, aparte del museo, la historia del museo a lo largo del tiempo. Es hermoso para trabajarlo el departamento de filosofía, de arte y de literatura. Recomendable. Otro autor que me gustaría que estas dos obras se pueden hacer como un análisis comparativo sobre el terror, que es Melodía Nacional y El Niño Gusano, son similares, se pueden trabajar. Yo tuve un club de lectura en la biblioteca de Providencia el año 2019 y lo terminamos el 2020, y ahí leímos varios mangas de distintas temáticas. De ahí hay Junjito en terror. Junjito es un seinen de terror, es mucho más para adultos. ¿Y qué más? Y Mi amigo Capricornio. Habla del suicidio, del bullying, del maltrato del maltrato entre los pares, y de cómo dar vuelta a la tuerca al tema del bullying. En vez de, o sea, parte con una primicia que es, en vez de suicidarme porque me hacen bullying, mato al que me hace bullying. Y esa es la primicia, y el relato está visto desde un tercero, que es como el que ve cómo le hacen bullying al otro, y el que no hizo nada, porque yo no hice nada y esto llegó a este punto. Es como que involucra a los que están viendo el maltrato. Ese trabajo es muy interesante para trabajarlo. Estas 4 obras: Mi amigo Capricornio, Melodía de Gaspar Ortega Nacional, Melodía, El Niño Gusano de Hideshi Ino, y Los Guardianes del Louvre de Jiro Taniguchi. Muchas gracias, Celeste. Bruno o Valentina.
Sí, yo en realidad soy un poco exagerado. Yo creo que para todo aquello que quieras hacer, hay un manga o un anime que puedes usar. Insisto siempre, no por sí solo, sino que siempre dependiendo de qué haga el profesor o profesora con ese implemento. Pero para no ser tan ambiguo, yo recomendaría, por ejemplo, un manga que se llama Hitler, que es de Shigeru Mizuki. ¿Por qué? Porque es una biografía de Hitler, que está mostrando Celeste ahí, que es una biografía que primero permite entender cómo llegó al poder, por lo mismo permite, por ejemplo, ver cómo se va desarrollando una personalidad autoritaria en el tiempo. Obviamente, pensando en historia, es evidente que se puede ocupar. Caso personal de filosofía, también en el fondo se puede hablar de cosas como la libertad de expresión, la búsqueda de identidad, el reconocimiento con el resto, se puede hablar de psicología de masas, etcétera, etcétera. Ese es un manga muy completo en ese sentido, y lo que yo creo que es más importante, que es autoconclusivo, lo que lo vuelve justamente más accesible. ¿Por qué? Porque no hay que buscar 30 tomos y mucha lectura, no, sino que un manga, no sé, tendrá unas 200, 300 páginas, y que se encuentra de forma gratuita. Si uno busca, en realidad es cosa de buscar en Google, y buscar la opción gratuita y no pirata, por así decirlo, o sea, gratuita y legal, digamos. Otra opción que también, insisto en las cosas autoconclusivas, porque si no uno está todo el año leyendo lo mismo, pero está el caso de Ghost in the Shell, que es tanto anime como manga, bueno, incluso es una película con personas, un live action, que trata sobre inteligencia artificial, y en ese sentido también se puede abordar de distintas formas, desde qué es un ser humano, que yo creo que es la pregunta de todas las disciplinas, que nos vuelve humanos. También se puede abordar sobre todo, por ejemplo, en los liceos técnicos, que está la cuestión de, bueno, esta cosa media apocalíptica de que ya no vamos a servir los seres humanos porque las máquinas van a hacer todo. Se puede abordar desde Ghost in the Shell, en cualquier asignatura, incluso debería ser, no sé si obligatorio, porque ya hablamos de la obligatoriedad, pero para un liceo técnico cae de cajón, y así irse las rebuscando. Partir por películas, las de Ghibli, partir por tomos autoconclusivos, si es que uno no conoce, para seguirse adentrando. Y si bien esto no es leer manga por leer manga, yo creo que nunca hay que dejar de olvidado también el placer de hacer lo que uno está haciendo. En el sentido de que muchas veces creo los profesores, profesoras, dejamos como de lado que nosotros también podemos entretenernos haciendo nuestra profesión. Y si es que eso además va de la mano con nuestros estudiantes, es ideal. ¿Por qué? Porque incluso es una cuestión de empatía, de cercanía con los estudiantes, que va a potenciar la clase entera, y probablemente no solo una clase en particular, sino que la relación profesor-estudiante en todo el año, por lo menos, con ese curso. Súper, muchas gracias, Bruno. Y por último, Valentina. Gracias. Al igual que Celeste y que Bruno, podría recomendar bastantes obras, porque me quedo, la frase que dijo Bruno fue precisa: hay manga para todo, para todos también, para todas, todes. Pero yo me quiero centrar en un único tomo de recomendación, y que ahora es un manga que yo tengo en lo más profundo de mi corazón, que es el siguiente. De hecho lo tengo en físico para mostrárselos, que se llama Boys Meet Maria. Este es un manga que su clasificación realmente quedaría en Shonen Ai. En este caso es un BL, un Boys Love. ¿Y qué ocurre con este manga? Que es muy interesante, que se esconde en una portada como la historia de amor entre dos adolescentes, una historia más de las muchas que nos pueden presentar, pero realmente dónde está la complejidad de esta obra, y que personalmente siento que se puede abordar perfectamente en orientación, por ende va a ser transversal a todos les profesores, porque aborda, les decía como anteriormente, lo que es la búsqueda del ser, lo que es la identidad de género, los prejuicios que existen, lo que es la orientación sexual y cómo los mismos adolescentes la van descubriendo. Me siento atraído a ti porque eres una chica, me siento atraído a ti porque eres un chico. La presión social, el que la gente me presiona a hacer algo que yo no siento que soy, que ni siquiera entiendo qué es lo que soy finalmente y por qué estoy acá. En ese sentido, también aborda el aislamiento, y también aborda fuertemente, pero de una forma, es
es muy potente, pero lo aborda de una forma bastante sutil, lo que el abuso también hacia los menores, frente a las diferentes percepciones que puede tener un adulto frente al niño, por las diferencias fisiológicas que pueden existir en los niños cuando recién están creciendo. Y en ese caso, Boys Miss María aborda eso, donde tenemos un protagonista común y corriente, que es Taiga, que parece ser el protagonista genérico de los mangas, que va a una obra teatral y se enamora a primera vista de María, la estrella principal de esta obra. Y flechado decide ir a declarársele para descubrir finalmente que María no es María, sino que es Arima, un compañero de clase. ¿Y qué ocurre? Que Taiga, que nunca se le habían roto los esquemas, que él pensaba que todo era de una manera, que solo estaba el blanco y el negro, comienza de una forma bastante inocente, no malintencionada, a preguntarle a Arima qué es lo que pasa, por qué él se viste de mujer, por qué él actúa con roles femeninos y no es un hombre. A lo que Arima realmente se siente finalmente atacado y devela que han puesto una pared con el resto de sus compañeros porque él todavía no sabe qué es, no sabe quién es, no sabe cómo sentirse. Al mismo tiempo, Taiga no entiende entonces si se siente atraído a Arima o a María. Y sin ganas de hacer ningún spoiler, quiero dejarlos con dos momentos y frases muy importantes de este manga donde evidencio la forma que se puede analizar con los estudiantes, con las estudiantes, sobre todo en enseñanza media, donde tenemos al protagonista diciendo lo siguiente, y que creo que esto es algo que hoy está pasando en los colegios y es una realidad. Y dice, no sabes cuánto te envidio. Yo ya no podré ser ni actriz ni actor. No soy ni una chica ni un chico, ni mujer ni hombre. ¿Yo qué soy? Y aquí ocurre que el otro protagonista lo llama por su primer nombre, que en la cultura japonesa es un acto bastante íntimo, porque se suelen llamar por el apellido, y él lo llama por su nombre. Y le dice, you, sobresaliente, elegante como tu nombre. No hace falta que seas ni actor ni actriz. Basta con que seas tú. ¿Y cuántas veces hemos tratado de poner este tema sobre la mesa? Y no solamente desde la perspectiva de la persona que está vivenciando esto, sino que a la vez también nos pone a la contraparte, a la sociedad. Y en este caso tenemos otro momento donde dice, nunca sé dónde situarlo, refiriéndose a Arima. Arima me supera en todo. Siempre parece tener la cabeza en otro lado. No sé dónde posicionarlo. Entonces, tenemos aquí una visión crítica de una realidad que nuestras adolescentes están viviendo. En un manga autoconcluyente de un solo tomo, con un diseño hermoso, una edición preciosa, y que con una correcta mediación aborda lo que hoy nos cuesta tanto poner sobre la mesa porque tememos el que dirán, porque tememos que digan cómo están hablando eso en clase. Pero está aquí, se puede hacer. Muchas gracias, Valentina, Bruno y Celeste, por el día de hoy. Nos vamos muy contentas por todo lo que aprendimos y con muchas ideas para llevar al aula, así que muchísimas gracias. Arigato. Agradecemos a nuestros panelistas invitados, a Gabriela por moderar esta actividad y por supuesto al público que participó a través de sus comentarios y preguntas. De esta forma estamos finalizando con nuestra charla de hoy. Agradecemos la participación de todas y todos quienes hoy nos acompañaron de manera virtual en esta actividad y los dejamos cordialmente invitadas e invitados para que continúen participando en las diferentes actividades que se están realizando con motivo del mes del libro. Estas actividades las pueden encontrar en la página